Después de que mi padre falleció, su amante y sus hijos acosaron a mi madre, y a mí por la mitad de la herencia, así que lo seguí, la atrapé engañando a su esposo enfermo, y expuse todo en línea. Hola, mi madre y yo estamos en una situación muy difícil en este momento. Después de que mi padre falleciera hace un par de semanas, hice algo que no creo que haya sido incorrecto, pero las personas cercanas a mí piensan que fui demasiado lejos y eso me está afectando. Para dar un poco de contexto, mi padre, de 54 años, falleció hace un mes debido a un infarto. Fue muy repentino y nadie lo vio venir, así que fue un gran choque para todos nosotros. Mi madre, de 52 años, y yo, de 20 años, hemos estado tratando de organizar sus asuntos y recientemente también descubrimos su aventura extramarital. Fue un gran shock porque mis padres habían estado casados durante casi décadas y no teníamos idea de que mi padre fuera capaz de algo así. Hicimos un funeral para él y después de eso, la amiga de mi madre de la universidad, Alice, de 52 años, confesó que había estado teniendo una aventura con mi papá durante los últimos 10 años. Al principio no le creímos, pero luego comenzó a mostrarnos fotos y capturas de pantalla de sus conversaciones y correos electrónicos con mi padre. Nos contó cosas que solo nosotros sabíamos sobre nuestro padre e incluso nos habló del teléfono de quemador que él usaba para enviarle mensajes de texto. Alice y mi madre habían sido amigas desde la universidad y, aunque no eran muy cercanas después de graduarse, seguían reuniéndose un par de veces al año en fiestas y cosas así. En una de esas ocasiones, mi madre había asistido a una fiesta de amigos de la universidad con mi padre y allí se encontraron con Alice y su esposo. Eso fue hace mucho tiempo, pero mi padre y Alice comenzaron su aventura de 10 años en ese momento, que solo terminó con su fallecimiento. Mi madre y Alice se habían reunido varias veces a lo largo de los años y nadie sospechaba nada porque mi padre era un gran actor y Alice también. Así que cuando mi madre finalmente descubrió la aventura, quedó destrozada. Ya estaba encontrando muy difícil lidiar con el duelo por la pérdida de su esposo y ahora tenía que lidiar con el hecho de que él le había estado engañando. La peor parte fue que mi padre había fingido amar a mi madre hasta su último aliento y mi madre estaba convencida de que era la única mujer en su vida porque no tenía ninguna razón para sospechar lo contrario. Como si esto no fuera lo suficientemente malo, Alice y sus hijos comenzaron a acosar a mi madre para que los incluyera a ella y a sus hijos en el testamento de manera informal porque sentía que merecía algo por la muerte de mi padre porque lo había amado. Tiene 2 hijos, ambos de mi edad, en realidad un poco más jóvenes, y todos ellos han estado llamando y enviando mensajes de texto a mi madre incansablemente tratando de que los incluya en el testamento. El testamento está en proceso de legalización en este momento, pero el problema es que mi padre lo había redactado de manera vaga y si Alice quiere, ella y sus hijos podrían desafiar el testamento. Alice obligó a mi madre a decirle el contenido del testamento cuando vino por primera vez a hablarle sobre la aventura y mi madre no pudo decirle que no porque estaba desesperada y afligida por la muerte de mi padre. También estaba el hecho de que Alice misma tenía una existencia bastante triste. Su esposo había sido diagnosticado con demencia de inicio temprano hace un par de años y ella estaba teniendo dificultades para aceptar que él podría no sobrevivir por mucho tiempo. Había dejado su trabajo de tiempo completo para trabajar desde casa y era una enfermera para su esposo. Su esposo también había asistido a la misma universidad que mi madre y era un año mayor. En realidad, era un buen tipo, por lo que todos se sentían mal por Alice, incluida mi madre, quien prácticamente ha perdido la cabeza desde que mi padre falleció. Odio decir esto sobre mi madre, pero nunca ha sido la persona más mentalmente estable y emocionalmente fuerte y este incidente la ha sacudido aún más. Ha hecho muchas cosas estúpidas, la primera fue decirle a Alice el contenido del testamento. Me dijo que se sentía mal por ella, aunque la mujer había engañado con su esposo y había roto su matrimonio, pero mi madre afirmaba que no podía ocultarle el contenido del testamento a Alice, especialmente cuando ambas estaban llorando por el mismo hombre. Casi incluso había acordado dividir todo con Alice, pero afortunadamente me informó al respecto y lo detuve porque no había forma de que compartieran nada con Alice y sus hijos. Ella podría haber sido la amante de mi padre, pero eso no significaba que tuviera derecho a su patrimonio, eso era todo nuestro. Hice que mi madre cortara a Alice y la bloqueara en todas partes. Después de unos días, ella y sus hijos comenzaron a acosarme en línea. Pero yo no soy mi madre y no tenía miedo, aunque seguían amenazándome diciendo que expondrían a mi padre al mundo publicando la aventura y que no sería una buena imagen para mí y mi familia. Nuestra reputación realmente se vería afectada y eso también significaría publicidad negativa para el negocio de mi padre, que yo se suponía que debía tomar el control. Me dijeron que la única salida para nosotros sería dividir informalmente el patrimonio y las ganancias del negocio. De esa manera, todos estarían felices y nadie tendría que sufrir las consecuencias del egoísmo de mi padre. Pero no estaba de acuerdo con ese plan y rechacé su oferta.
Sin embargo, mi madre quería aceptar la oferta y seguía tratando de persuadirme para que aceptara sus términos. Ni siquiera le gustaba que yo estuviera discutiendo con ellos en línea. En una conversación, el hijo de Alice me dijo que los estábamos engañando con lo que se merecían y que se vería obligado a exponerme por los fraudes que éramos si esto continuaba. Así que le dije que su madre era la verdadera tramposa aquí y amenacé con decírselo a su padre y arruinar su matrimonio si seguían molestándome. La pelea se volvió bastante desagradable y todos nos manteníamos en silencio por miedo a nuestra reputación. Ella dijo que no pensaba que valiera la pena luchar contra ellos en esto porque de lo contrario podrían hacer público el asunto de la aventura y aunque les dolería y arruinaría el matrimonio de Alice, nos dolería más a nosotros porque entonces el negocio de mi padre y su reputación se verían afectados y él ya no estaba aquí para defenderse. Así que sería en nuestro mejor interés simplemente estar de acuerdo con ellos y dejar esto ir porque ella no quería más drama y tampoco quería pelear con Alice porque se sentía mal por la mujer. Tenía planes de contarle a todos sobre la aventura yo misma, para que no tuvieran nada sobre nosotros, pero mi madre me rogó que no lo hiciera, principalmente porque no creía que fuera necesario difamar la imagen de mi padre después de que se había ido y deberíamos tratar de preservarla en su lugar, pero también porque se sentía mal por Alice, ya que había sido manipulada para pensar que Alice usaría el dinero para mantener a su familia porque su esposo ya no estaba en una condición estable. Así que seguía rogándome que simplemente dividiera todo y barriera esto debajo de la alfombra porque no quería que nadie se enterara. Estaba prácticamente peleando contra todos por mi cuenta, incluida mi madre, que solo quería quedarse en el suelo y dejar que Alice y sus hijos nos pisotearan solo porque su esposo estaba enfermo. Pero no iba a aceptarlo. Así que fui a espaldas de mi madre y decidí investigar un poco sobre su familia para poder obtener más información sobre ellos y manejar las cosas a mi manera. Puede que haya ido demasiado lejos, pero comencé a seguir a Alice en secreto para averiguar más sobre sus idas y venidas durante el día. La seguí durante una semana y, afortunadamente, estaba demasiado distraída para darse cuenta de que la estaba siguiendo. Pasaba la mayor parte del día en casa con su esposo, presumiblemente cuidándolo, pero por la tarde salía a caminar y hacer algunos recados antes de ir a una cafetería a cierta distancia de su casa y pasar casi 3 horas allí. No tenía idea de qué hacía allí durante casi 3 horas y no tenía el valor para ir a comprobarlo los primeros días. La cafetería tampoco tenía ventanas claras, por lo que era difícil adivinar qué estaba pasando adentro. Pero después de casi una semana, decidí entrar y hablar con el barista o algo porque no estaba progresando y todavía no tenía idea de qué hacía allí. Pero mi instinto me decía que algo estaba mal y sentía que tenía que seguir investigando. Un día, después de que Alice se fue de la tienda, decidí entrar y entablar una conversación con el barista. Traté de ser lo más amigable posible y tuve suerte de que la chica detrás del mostrador también fuera amigable y bastante habladora. Después de charlar con ella durante un par de minutos, decidí preguntarle sobre Alice y si le extrañaba que le preguntara sobre otro cliente. Ella no dejó ver ninguna molestia en su rostro y, en cambio, me dijo que Alice había estado viniendo a esta cafetería casi todos los días durante aproximadamente un año. Dijo que siempre tenía la misma rutina y el mismo pedido. Pedía café tan pronto como entraba por la puerta y se sentaba a tomar su café mientras esperaba a su novio. En el momento en que la barista mencionó a su novio, me di cuenta de que mi instinto era correcto y que efectivamente estaba teniendo otra aventura aparte de mi padre, porque seamos realistas, nadie necesita 3 horas para tomar un café solo. De todos modos, la barista continuó diciéndome que una vez que su novio llegaba, lo cual era generalmente 10 minutos después de que ella llegara, salían por la otra salida y se iban por el costado del edificio. Luego, Alice volvía de la misma manera unas 3 horas después y salía por la salida principal. Eso explicaba por qué no había podido verla salir del edificio, porque estaba tomando la otra salida y mi coche estaba estacionado en el otro lado del edificio. Así que después de esa conversación con la barista, decidí estacionar mi coche en el otro lado y finalmente obtener alguna evidencia de Alice engañando. Las cosas sucedieron tal como me habían dicho, así que pude obtener algunos videos de Alice saliendo por la puerta lateral de la cafetería de la mano de otro hombre mientras reían. Incluso obtuve una foto de ella recibiendo un beso en la mejilla de su novio. Ahora que tenía la prueba, solo quedaba una cosa por hacer y era publicar lo que sabía y asegurarme de que Alice y sus hijos dejaran de molestarme para siempre. Y eso es exactamente lo que hice. No consulté con mi madre y simplemente hice la publicación sin hablar con nadie al respecto. Lo único que me había detenido hasta ahora era mi madre y su creencia de que si salíamos con la verdad nosotros mismos, de alguna manera empeoraría las cosas para nosotros, pero ya no me importaba. Así que mencioné en la publicación cómo Alice no solo había engañado a su esposo enfermo con mi padre, sino también con este otro hombre, y sin embargo, tenía la audacia de afirmar que amaba a mi padre y creía que tenía derecho a alguna parte de su patrimonio. Evidentemente,
Eso había sido una mentira para intentar obtener algo de la muerte de mi padre. No lo amaba a él ni a nadie más, solo quería el dinero y eso era todo. Probablemente ni siquiera iba a usarlo para mantener a su familia porque todos eran tan codiciosos. En la publicación también mencioné cómo ella y sus hijos habían estado tratando de chantajearme a mí y a mi madre para que dividiéramos todo con ellos y dije que la única razón por la que me había contenido tanto tiempo era porque no me sentía cómodo difamando a mi propio padre, pero estaba listo para asumir sus errores ahora y también estaba listo para exponer a Alice por la tramposa en serie que realmente era. Adjunté todo a la publicación, incluyendo pruebas de Alice y mi padre juntos, Alice y sus hijos chantajeándome y también las fotos y videos que tomé de ella con su novio. Una vez que todo estuvo listo, lo publiqué sin pensarlo 2 veces y creí que estaba haciendo lo correcto. Pero la reacción de mi madre y de mis familiares cercanos me ha hecho pensar lo contrario. Todos me odian ahora porque piensan que arruiné la reputación de mi padre con esa publicación solo porque quería quedarme con toda su riqueza para mí y me llamaron loco por seguir a Alice. Me acusaron de no preocuparme por él como persona y solo poner esa publicación porque eso haría menos probable que Alice y sus hijos fueran considerados para la herencia y estuve de acuerdo porque mi padre había estado engañando. Todo lo que hice fue asumirlo públicamente para no tener que ceder a las demandas de Alice y sus hijos. Mi madre piensa que me pasé de la raya porque destruí completamente su reputación, especialmente cuando había una posibilidad muy real de que él podría haber salido impune si no hubiera abierto la boca por razones egoístas. No entiendo por qué todos me llaman egoísta porque, de hecho, mi padre fue el que fue egoísta y mantuvo un secreto como este de nosotros durante una década. Ya había perdido mi confianza en él, pero no iba a dejar que su amante me estafara de mi herencia. Todos se negaron a hablar conmigo porque pensaban que era egoísta y con derecho, pero no veo nada de malo en lo que hice. Solo estaba tratando de proteger mi herencia. Mi padre tener una aventura fue su elección y exponerlo y reconocer sus errores después de que se fue la mía. Ni siquiera perjudicó el negocio y la reputación de la familia de la manera que todos pensaron que lo haría. Algunas personas dijeron que esto estaba mal, pero eso fue todo. Todo sigue funcionando tan bien como antes y creo que la gente realmente está exagerando y haciendo un gran escándalo de esto. Si acaso, creo que mi madre debería estar agradecida de que la salvé de compartir su riqueza con la otra mujer. Eso hubiera sido bastante insultante si realmente hubiera terminado sucediendo, pero ahora Alice ha eliminado todas sus redes sociales y sus hijos tampoco me están molestando más. Creo que realmente salvé a todos aquí, pero en lugar de ser agradecido, todos me están haciendo parecer el villano y me está haciendo cuestionar mi decisión. Todavía siento que exponer la realidad de mi padre al mundo fue un precio muy pequeño a pagar para que pudiéramos quedarnos con la herencia sin que Alice y sus hijos lo mantuvieran sobre nuestras cabezas constantemente. Y también creo que no deberíamos olvidar que estaban planeando hacer esto todo de manera informal, por lo que podrían haber intentado extorsionarnos más dinero en el futuro también si les dejábamos salirse con la suya esta vez. Y fue mejor que saliéramos limpios con todos nosotros mismos. No había razón para seguir ocultándolo porque no es como si mi madre o yo hubiéramos tomado la decisión de engañar. Había sido mi padre y ahora que él se fue, no había razón para tratar de protegerlo o su reputación de algo que nunca tendría que lidiar con las consecuencias de todos modos. Pero mi madre y yo todavía estábamos aquí y simplemente sentí que era injusto que tuviéramos que pagar el precio por su engaño y sacrificar nuestra herencia para mantener la boca de Alice cerrada. Eso ni siquiera era nuestra culpa y es una locura esperar que sigamos tratando de encubrir a un hombre que no tenía respeto por nosotros. Si tuviera algún respeto por mi madre o su familia, entonces nunca habría engañado y no puedo imaginar por qué todos siguen defendiéndolo. No estar vivo de repente no lo convierte en un santo y creo que es hora de que la gente comience a aceptar eso en lugar de intentar hacerme parecer el malo. Pero mi madre todavía no lo cree y se niega a hablar conmigo. Ha sido realmente solitario y difícil y no tengo idea de qué hacer a continuación. Actualización 1. Es con un corazón pesado que estoy escribiendo esta actualización para decirles que he decidido cortar a mi madre de mi vida. No creo que podamos reconciliarnos después de esto porque intenté hablar con ella hace un par de días y dijo las cosas más horribles. No creo que pueda recuperarme de eso y no deseo hablar con ella nunca más. Han pasado 2 semanas desde que ella dejó de hablarme primero, pero seguí intentando hablar con ella y hacerle ver mi lado de las cosas. Desafortunadamente, simplemente no estaba interesada. Estaba convencida de que había arruinado el legado y la reputación de mi padre y no quería tener nada que ver conmigo. Fue increíblemente frustrante para mí también porque seguí tratando de explicarle que no había hecho nada para difamar a mi padre. Él lo hizo bastante bien por sí mismo y valía la pena hacerlo porque de lo contrario Alice y sus hijos simplemente seguirían manteniendo la aventura sobre nuestras cabezas y nos obligarían a hacer lo que quisieran.
Intenté explicarle que mi padre era el verdadero culpable aquí, así como Alice y sus hijos, y que solo estaba tratando de cuidarnos a ella y a mí. La última vez que llamé a mi madre para hablar con ella nuevamente, me dijo que no quería hablar conmigo más y que estaba harta y cansada de mis excusas. Dijo que después de esto, solo se me permitiría contactarla si era para disculparme, pero aparte de eso, no quería oír de mí. Estaba realmente molesto y le dije que ella debería sentirse mal por mí porque era yo quien estaba siendo marginado solo por decir la verdad y tratar de protegernos. Le recordé que la familia de mi padre no iba a cuidarla y ya lo habían demostrado al volverse contra mí, aunque yo era el que hablaba y trataba de protegernos de ser empujados aún más por Alice. Si la familia de mi padre pudiera salirse con la suya, simplemente encubrirían todo y lo barrerían debajo de la alfombra, incluso si eso tenía que hacerse a costa de mi futuro y el de mi madre. No les importábamos, solo les importaba la reputación que tenía mi padre y proteger el nombre de su propia familia. Estaba tratando de hacer que mi madre se diera cuenta de eso, pero en cambio, se volvió contra mí y me dijo que no necesitaba que la cuidara, ya que ni siquiera era capaz de cuidarme a mí misma. Cuando le pregunté qué significaba eso, me dijo que la familia estaba planeando excluirme del testamento y disputarlo. Así que todo el trabajo duro que había puesto en correr detrás de Alice y demostrar que no tenía amor real por mi padre y que no eran los amantes destinados que ella los hacía parecer, todo fue inútil. Mi madre me dijo que había arruinado todo, no solo para mí, sino también para ella porque estaba atrapada en el medio de todo esto aunque no quería estar involucrada en este lío de ninguna manera. Solo quería dividir la herencia y mantener esto en secreto, pero yo tenía que ser codiciosa y tenerlo a mi manera y ahora había varias personas más en mi contra que se interponían en el camino de mi herencia. Mi madre me recordó que Alice aún podría desafiar el testamento y hacer que el proceso fuera largo y tedioso, pero ahora también tenía que preocuparme por la familia de mi padre y todo eso gracias a mí misma. Aparentemente, creían que no merecía heredar el negocio más, aunque todavía lo estaba manejando en ausencia de mi padre y ninguno de ellos había asumido esa responsabilidad. Fue tan frustrante que comencé a llorar en la llamada telefónica con mi madre después de que me había dicho todo esto, pero en lugar de consolarme, comenzó a decirme que esto era mi propia culpa por no escucharla y que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Agregó que incluso si hubiera algo, dejaría que esto sucediera porque sentía que me merecía esto. Eso me hizo llorar aún más porque esperaría algo así de la familia de mi padre, pero no de mi propia madre porque siempre creí que al menos ella me amaba. Ya había perdido a mi padre y ahora sentía que estaba perdiendo a mi madre también. Pero mientras lloraba, no ofreció una sola palabra de consuelo y solo seguía recordándome que yo había creado todo este lío y tenía que limpiarlo yo sola. Cuando intenté decirle que era realmente desalmada, me dijo que me merecía esta versión de ella porque había sido realmente egoísta y estúpida todo este tiempo. Todavía tenía la esperanza de que dijera algo amable para hacer las cosas menos difíciles para mí, pero en cambio, me dijo que desearía que no fuera su hija y luego colgó. Esa fue la última vez que hablé con ella porque no sé si alguna vez podré volver a estar en buenos términos con mi madre después de lo que dijo. Simplemente no puedo. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi última actualización y Alice me contactó recientemente para decirme que su esposo se vio obligado a solicitar el divorcio debido a su familia, porque vieron la publicación que hice y ahora me ha prometido que arruinará mi vida como yo arruiné la suya. Sus hijos tampoco parecen muy contentos con la ruptura del matrimonio de sus padres y, por alguna razón, me están responsabilizando a mí por ello y no a su madre engañadora. Es ridículo para mí como todos me culpan por cosas que obviamente no son mi culpa. Solo he estado diciendo la verdad y exponiendo a las personas por lo que realmente son. Si no les gusta eso, entonces tal vez no deberían ser así. No puedes ser una mala persona y luego enojarte cuando te exponen por ser una mala persona. Así no funciona el mundo y ciertamente no es así como funciona mi mundo. Así que pueden culparme todo lo que quieran, pero eso no va a cambiar los hechos y definitivamente no va a detenerme de decir la verdad. He pasado una cantidad considerable de tiempo preocupándome por lo que todos piensan de mí, pero ahora estoy en un punto en el que simplemente ya no me importa. La gente va a tener un problema con que diga la verdad, sin importar lo que haga, porque la verdad es fea e indeseable y me odian por traerla a su conocimiento para que no puedan ignorarla más. Pero ese es su problema y no el mío, así que no tengo que preocuparme por lo que piensan más. Sea mi madre o la familia de mi padre, pueden hacer lo que quieran, ya no me importa. No he escuchado de mi madre desde la última llamada telefónica y espero que se mantenga así porque no creo que tengan nada más que decirle. Fue horrible conmigo y en lugar de llorar conmigo, se volvió contra mí. Puedo entender que estaba molesta por muchas cosas, pero eso no excusa su comportamiento porque incluso yo estaba molesta por las mismas cosas que mi madre. Ella debería haber estado a mi lado en lugar de tratar de encubrir las faltas de su esposo, especialmente porque él ya no estaba aquí, pero yo sí.
Es vergonzoso y triste como piensa que su fallecimiento lo absuelve de todo lo que hizo mal. Amo a mi papá y siempre lo extrañaré, pero no puedo perdonarlo por lo que hizo. Tal vez mi madre pueda, pero no tiene derecho a decirme si debería hacerlo o no. Así que ahora estoy lista para luchar contra quien se interponga en mi camino y he aceptado el hecho de que ahora estoy sola. Siempre ha sido así, así que lo que sea. Actualización 3. Bueno, es oficial, tanto la familia de mi padre como Alice ahora están impugnando el testamento, pero no estoy preocupada. Sé lo que soy y lo que merezco. El abogado de mi padre también está luchando por mí y me ha conocido desde que era una niña, así que si él cree que estoy haciendo lo correcto, entonces probablemente lo esté haciendo y no tengo razón para preocuparme. Me dijo que no tienen mucho caso de todos modos porque todo lo que hice fue exponer a mi padre infiel y eso fue solo porque Alice me estaba chantajeando a mí y a mi madre por la mitad de la herencia, así que tuve que dar un paso adelante y hacer algo. Pero aparte de eso, no tienen nada contra mí y lo mejor que pueden hacer es probablemente solo prolongar el proceso al impugnarlo. El abogado de mi padre me ha dicho que va a hacer todo lo posible en su defensa y puedo decir que está realmente serio sobre esto, lo que me hace feliz porque al menos alguien está de mi lado aquí. Realmente necesitaba esa tranquilidad. Mi madre todavía no me habla, pero por lo que escucho, también ha dejado de hablar con la familia de mi padre y no quiere tener nada que ver con ellos tampoco. Recibí esta información del abogado de mi padre, obviamente, y dijo que mi madre ha cerrado completamente a todos. Estaba preocupada por ella porque no quería que hiciera nada estúpido en su dolor y sabía que ya estaba teniendo muchas dificultades para aceptar tantas cosas a la vez. Supongo que lo mencioné en mi publicación original que mi madre nunca ha sido la persona más emocionalmente estable, así que pensé en dejar de lado nuestra pelea por un tiempo solo para poder verificar cómo está, pero luego descubrí que se había mudado de nuestra casa con todas sus cosas y ahora vivía con su hermana. Así que supongo que no es necesario que la verifique ya que tiene a mi tía para cuidarla. Le extraño, realmente desearía que recobrara el sentido y se diera cuenta de que no hice nada malo. Solo estaba tratando de protegernos, pero ahora probablemente no sea el momento adecuado porque está lidiando con su dolor y eso le está haciendo decir y hacer muchas cosas locas. Así que voy a esperar a que se dé cuenta y se dé cuenta de que nunca fui el enemigo. Siempre tuve nuestros mejores intereses en mente. Es genial que se haya dado cuenta de que la familia de mi padre no la estaba cuidando, por lo que los cortó y espero escuchar pronto de ella porque realmente odiaría perderla. Solo tengo un padre ahora y a pesar de lo que dije antes, me encantaría tenerla en mi vida.